invitar, hermano, a que abra ahí su Biblia, ahí en Isaías capítulo 18. Y vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Dios. Ahí se lo digo, hermano. Capítulo 18. Y le voy a invitar a que se ponga de fe y vamos a darle lectura ahí del 1 al 7 de Isaías 18. Cuando lo tenga, indíqueme ahí con un amén. Amén. Vamos a darle lectura a todos juntos. Dice así, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas. Andad, mensajeros veloces, a las naciones de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad, porque Jehová me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas, y serán descargados todas las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos entrarán las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde el principio y después, de gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es el lugar del nombre de Jehová de los ejércitos. Tome su lugar. Ahí al final, hermanos, les vamos a invitar ahí que hermano Javier les va a tomar una foto a los hermanos para que al final no se vayan a salir, para que se queden a que les tomen unas fotos. Amén. Y bueno, estamos viendo los temas de Isaías. Estamos viendo todos los juicios que Dios está haciendo. Hemos dicho que Isaías es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Dios de alguna manera hizo que el pueblo de Israel pasara por la gran tribulación, por decirlo así, en manos del rey Asirio. Un rey terrorista, un rey que no se tentaba el corazón para dañar a las familias, hizo mucho mal en el pueblo de Israel, dispersó muchas familias enteras, las dividió, mandó para un lado y para otra gente y ya no supieron a qué tribu pertenecían al final de todo cuando fueron llevados cautivos. Cuando vino otro rey y los llevó cautivos por haber, como se nos decía hace unos momentos, por haberle dado la espalda a Dios, por haber despreciado el consejo de Dios, por haber despreciado el cuidado que Dios tenía. ¿Cómo tenían cuidado? Al darles palabra, hermanos. Porque la palabra es la que nos va preparando para lo que viene. Ese es el cuidado de Dios, que nos dice lo que está por venir para que nos encuentren preparados cuando llegue tal situación. Y aquí nos está hablando de juicio de Etiopía, de que mandó Dios, pero en sí, fíjese que bien, en los versículos que encontramos no se encuentra un juicio contra ellos. Antes, al contrario, al final del capítulo dice que misma Etiopía va a ir y va a llevar las ofrendas a la bandera. Ahorita vamos a ver qué bandera se levantó ahí, que de hecho ya lo vimos. Entonces, es muy bonito, hermanos, cuando escuchamos mensajes de prosperidad, de bendición, pero cuando escuchamos mensajes de juicios, que ya estos capítulos que siguen son puros juicios, a veces no los quisiéramos ni decir, porque la gente tiene en mente que se tienen a un Dios de amor, un Dios que no hace mal a nadie, un Dios que aunque usted se porte mal, aunque usted haga lo que haga, Dios es amor y todos nos vamos a ir al cielo. Esa es la creencia del ser humano.
pero Dios dejó su palabra establecida para que veamos que como es un Dios de amor y cuida y da aún su vida, dio su vida por aquellos que creen en Él, como también es un Dios de fuego consumidor para aquellos, como nos decían hace un momento, para aquellos que le dan la espalda, para aquellos que rechazan el cuidado de Dios para su pueblo. Decíamos en mensajes pasados, te mandé profetas, te mandé jueces y no me quisiste escuchar. Como nos decía hace un momento el pastor, dijeron, no queremos que Dios nos gobierne, no queremos que Dios reine sobre nosotros, ponnos un rey como las demás naciones. Eso era lo que se estaba pidiendo. Y dice, en Lucas dice, aquellos que mis conciudadanos me dieron la espalda y no quisieron que yo reinase sobre ellos. ¿Qué es reinar sobre nosotros, hermanos? Es gobernar sobre nosotros. Entre semana dábamos la enseñanza en la oración y decíamos, unos tienen a Jesús como Salvador, otros tienen a Jesús como su Señor. ¿Cuál es la diferencia de Salvador y su Señor? La diferencia es que cuando yo tengo a Jesús como Salvador, lo tengo como una religión, que yo puedo seguir viviendo mi vida a mi manera, que cabo Jesús ya me salvó, a mi manera, hacer las cosas como yo quiero. Pero cuando yo lo tengo como mi Señor, quiere decir que Él me enseñorea, Él me manda, Él me dirige, yo le obedezco. Aún el mismo apóstol Pedro dijo, ustedes, hablando de las mujeres, ustedes vienen de Sara. Y Sara le decía a Abraham, mi Señor. ¿Qué quiere decir? Que estaba bajo la autoridad de Abraham. Y para ella era alguien de respeto y alguien a quien obedecerle. Dice, y ustedes son descendientes de Sara. Entonces Dios lo que quería es que su pueblo no lo tuviera nada más como su Salvador, que es lo que significa Isaías, Dios salva o Dios o salvación. Dios lo que quería es que lo tuvieran como su Señor para poderlos dirigir o mantenerlos en la tierra prometida, porque ya estaban en la tierra prometida, pero el enemigo los estaba amenazando porque los quería llevar cautivos. Los quería llevar de esclavos nuevamente. Ya los había sacado Moisés de la esclavitud de Egipto y estaban siendo amenazados por el rey de Siria para llevarlos nuevamente cautivos otra vez. ¿Por qué? Porque no quisieron conocer al Dios que los libertó. Porque Dios les decía una vez y otra vez, no fue Moisés quien te libertó, fui yo quien te sacó de Egipto, fui yo quien te sacó con brazo fuerte. Y si usted ve el Antiguo Testamento, una y otra vez Dios les dice, fui yo te saqué. Moisés solamente me representaba, pero yo fui quien te sacó, yo fui quien te dio esa libertad. Pero no lo quisieron reconocer, porque vemos en el Nuevo Testamento que decían, a Moisés tenemos y su ley, pero no decían de Dios. O sea, porque ellos decían que era el hombre y no que era Dios. Y esa es la molestia que Dios tiene, y Dios de tanto que habló, que vimos los primeros capítulos, cómo Dios les estuvo hablando, que no se aliaran con ningún otro país, que Él los iba a defender, que Él los iba a cuidar, que aunque estuvieran haciéndoles guardia allá afuera, no les iba a pasar nada, que no temieran, que Él los iba a cuidar. Pero vemos aquí a Etiopía. ¿Por qué está molesto Dios? Porque quiere hacer alianza con Egipto, porque Asiria los está amenazando nuevamente, y la tentación de Judá, volverse a aliar, pero ahora con Egipto. La vez pasada se alió con el rey de Asiria, que después le quería seguir dando, después de que sacaron todo del templo, le quisieron seguir dando oro y plata, y dijeron, no me interesa lo tuyo, me interesa llevarme al pueblo cautivo. Y mucha familia fue llevada cautiva, pero no del todo, porque Dios siempre guarda al remanente, a esos fieles que están ahí. De hecho, más adelante cuando veamos que los van a llevar cautivos, solamente quedó Barak y Jeremías, porque a todos se los llevaron cautivos. O
sea que Dios siempre guarda un remanente, quien guarde la palabra para que siga siendo la palabra hablada a través, o Dios siempre deja a alguien que siga hablando la palabra de Dios. Siempre va a haber trompeta. ¿Qué quiere decir? Siempre va a hablar, siempre va a haber quien te hable la palabra de Dios. Así el enemigo quiera, pensó que destruyendo a Jesús, destruyendo al Mesías, pensó que ya nadie hablaría porque todos iban a agarrar miedo al ver lo que había pasado con Jesús. Pero no fue así. Dice la historia de ahí de los apóstoles en Hechos, dice que ellos salían contentos por sufrir por causa de Jesucristo. Y se dispersaba más la palabra de Dios. Y aquí Dios lo que le está diciendo a Etiopía, porque dice que mandan gente veloz, gente fuerte, a que vayan y lleven mensajeros a Egipto para aliarse, porque el rey de Asiria los estaba allí aún todavía amenazando y le tenían miedo, hermanos. Porque era un rey que desmembraba al ser humano. Tanto desmembraba familias como los desmembraban. Los aserraban. De hecho, dice el historiador, pues, dicen que así murió Isaías, aserrado, o sea, cortado en pedazos. Y por eso le tenían miedo al rey de Asiria. ¿Qué está diciendo o por qué lo escribió Isaías? Muchos dicen que a lo mejor son dos Isaías, porque ¿cómo es que un Isaías nos habla de un milenio y de que el cordero y el león andarán juntos y de que todo será paz, y luego nos habla de un Dios que trae juicio? Dice, a lo mejor se está hablando de dos Isaías, pero no era el mismo. Era un solo Isaías, hablando de lo bueno y también de lo malo, hablando de estos juicios. ¿Para qué? Para advertirnos a nosotros y conozcamos a ese Dios al cual nosotros estamos sirviendo, al cual nosotros le hemos dado la oportunidad de que gobierne nuestra vida. ¿Y por qué no la quiere gobernar? No para obligarlo a hacer cosas que a usted no le agraden, hermanos. Le está obligando a que le obedezca, pero para que no lleguen las maldiciones a su vida. Nos dice qué hacer para que lleguen bendiciones en lugar de maldiciones a nuestra vida. Nos da estas porciones de la palabra y nos habla para que podamos tener vida y no muerte. Para eso dejó todo escrito. No es para tenerle miedo de miedo, sino para tenerle temor de reverencia. De decir que al Dios al cual tenemos, cuando usted decide serle fiel, dice, nadie tocará ni un cabello de tu cabeza, porque estás conmigo. Pero aquellos, como nos decía ahorita el pastor, aquellos que decidieron darle la espalda a Dios y que no dejaron que reinase sobre sus vidas. Ayer nos leían un versículo allá de Isaías 19, 24 o 27, donde dice, tráiganmelos y decapítenlos delante de mi presencia, todos aquellos que me dieron la espalda. Y eso es lo que va a pasar en la gran tribulación. Todos aquellos que no dejaron que Dios gobernara sus vidas, dice que serán decapitados, serán aserrados, porque este rey de Asirio es un anticristo, tiene el espíritu del anticristo. ¿Y por qué estamos hablando del anticristo? Porque el versículo 7 te está hablando, pero al final vendrán y traerán sus ofrendas. Está hablando de Etiopía, traerán sus ofrendas al monte de Sión. ¿Se acuerda que cuando estamos hablando del milenio, hablamos del monte de Sión, donde todos iban a ser congregados? Donde todos iban a ser a un solo pueblo, con un mismo Dios, todos adorando y glorificando al Mesías, gobernando desde Jerusalén. Por eso está hablando de juicio, no está hablando del milenio. Está hablando de los que le dan la espalda y está hablando de aquellos que dejaron que Dios gobernara y reinara sus vidas. Qué bonito, ¿verdad? Es dejar que Dios
trabaje en nuestras vidas. Qué bonito es que dejemos que Él dirija. Es como cuando le decimos a alguien: ten, toma el volante, llévame a donde vamos a ir, o ten, toma las riendas. Que así le digamos a Dios: toma las riendas, toma el control de mi vida, porque tú me vas a cuidar mejor que yo. Y eso es lo que le estaba diciendo aquí. Así que los versículos del 3 al 7 son apocalípticos. Está hablando del juicio que Dios tiene, que Dios está hablando contra Etiopía. Y en el versículo 6 dice que en todas partes hay judíos. Etiopía estaba peleando que ellos también son parte de los judíos. Pero los judíos no los quieren, hermanos. No los querían a Etiopía, pero son parte, porque Etiopía son los cusitas. Y Moisés se casó con una mujer cusita. ¿Qué significa la palabra Cush? Cush, dicen ahí los judíos, Cush, que lleva H, negro. ¿Qué quiere decir? Que eran de raza negra. ¿Han visto los negros, hermanos? Cómo les brilla su piel. Por eso dice aquí de tez brillante. ¿Se ha fijado cómo brilla? Su color brilla mucho. Y son muy altos y muy veloces. ¿Cuánto mide un moreno? Yo les digo moreno, pero son negros. ¿Se han fijado? Nosotros conocemos a Delia, ¿verdad? Son muy altos. 1,80, 2 metros. Son personas muy altas, muy veloces y muy agresivos. Y por eso no los querían los judíos y decían: no son parte de nosotros. Pero Dios está diciendo: es que hay tribus que este rey de Asiria dispersó. Decíamos en el mensaje pasado: y yo sé dónde quedaron. Es que claro que se van perdiendo las finios, ¿cómo se llama aquí? Lo físico. Es como nosotros, hermanos, que nos mezclaron la raza mexica con los españoles y ya salimos un poquito mejor nosotros, ¿verdad? Así se fue mejorando la raza. Entonces, igual allá, o sea, que los judíos, pues yo hoy que leí, hermanos, y que miré lo que significaba la palabra Cush, de Cushitas, que Moisés se casó con una mujer, pues es que sí se dice, es que luego nos van a decir que somos racistas, pero negra. Entonces dije yo: pues ¿cómo serían los hijos de Moisés? Negros. Es algo increíble. Entonces Etiopía estaba peleando y dice: nosotros también somos judíos, aunque nos vean morenos, somos judíos. Y mire, Dios no los despreció, porque al final dice: ellos van a traer también ofrenda a mi monte. Ellos también van a venir. Y no nomás ellos, hermanos, todos nosotros, todos, de todas las razas, todas las razas, ya sea coreano, ya sea chino, ya sea de Hungría, ya sea de Etiopía, de Haití, de allá de Chile, de Perú, de todas partes, tribu, lengua y nación, dice: todos nos juntaremos como un solo hombre, con un solo Dios, honrando y glorificando su nombre. Así que nos dice aquí, este capítulo dice, trata sobre el juicio o la profecía sobre la tierra que se encuentra más allá de los ríos de Etiopía. No se ha podido establecer, hermanos, cuál Etiopía habla, porque en la Biblia se habla de 2 Etiopías, una que estaba en Sudán y otra que estaba acá al norte de África, al sur parece de África, está ahí abajito de Egipto. Dice que se movió estando de Sudán, se movió hacia acá, pero su nombre no se le quitó. Así que dice que parece que está hablando de 2 Etiopías. Dice, no se ha podido establecer la nación exactamente que Isaías tenía en mente, así que ha habido diversas interpretaciones. Algunos piensan que se estaba hablando de Egipto, pero la descripción no encaja con ese país. También hay que considerar que Egipto es el tema del capítulo que sigue, en el que veremos que Dios no había terminado con ese reino con el cual la profecía se cumplió literalmente. Hay algunas
pero ha habido predicadores que dicen que tal vez se refería a Inglaterra o Estados Unidos, estas personas que dice del versículo 1. Pero esto queda descartado. ¿Por qué queda descartado? Por las características que dicen en los siguientes versículos. ¿De quiénes eran estas personas? Por eso quedan descartados. Creemos que Etiopía es la nación que mejor se adapta al texto y al espíritu de esta escritura. ¿A qué Etiopía se refiere este texto? En la Biblia se mencionan dos. La palabra original de Etiopía era Cus. Había una en Asia, como pudimos ver allá en Génesis 2:13, allá que dice: el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y también tenemos una en África, y eso lo pudimos leer allá en Éxodo 2, capítulo 2, del 15 al 21, donde Moisés conoce a su esposa Séfora, que es cusita. Creemos que aquí se estaba hablando acerca de Etiopía de África. Esta era la tierra que se encontraba tras los ríos. El río de Etiopía era una referencia al río Nilo. O sea que está hablando del río Nilo. Y allá en Números 12:1 también habla de cuando Aarón y María hablaron de Moisés diciendo: o se casó con una mujer cusita. O sea, se casó con una negra. Fíjese, dicen que según las características de los verdaderos judíos, he escuchado, yo no sé, dice que ellos son muy blancos y pecosos, así como tipo pelirrojos. Son los judíos originales. Así, pelirrojo, así como con su piel pecosa de los blancos. Pero imagínense, Moisés así, y con una mujer negra como esposa. Y por eso Aarón y María se les hizo fácil hablar de la esposa de Moisés. Así que por eso se llegó a la conclusión de que estos versículos está hablando de Etiopía, que está allá en África, hermanos. Allí en África es donde se encuentra esta de Etiopía. Dice la historia de Etiopía está muy ligada a Egipto, siendo con frecuencia mencionados juntos estos dos países en la Biblia. O sea, los dos están siendo mencionados casi siempre juntos. Será el etíope que invadió a Judá en el reinado de Asa, en el 944 antes de Jesucristo. Algunos creen que fue un rey egipcio, el de la dinastía de Etíope. Otros creen que fue un rey de Etiopía que reinaba para los dos lados del Mar Rojo. Los etíopes son descritos por Isaías como gente de alta estatura, piel brillante y carácter agresivo. Por su agresividad, los pueblos de este entonces le temían. Una nota interesante que encontramos en el capítulo 18 es que no se emite ningún juicio adverso contra Etiopía. Y dice: ay de la tierra, del zumbido de alas, la cual está tras los ríos de Etiopía. Aquí la palabra ay no está hablando de ay, ¿cómo te va a ir? O sea, así, es de alguien, ay, como un suspiro. Ay, dice, de la tierra del zumbido. Así se conoce Etiopía, porque dice que como hay mucho río alrededor, se oye mucho el zumbido de alas, significa alas. Y por eso dice la frase del zumbido de alas, es interesante, porque dice que se destaca como una tierra donde hay muchas aves, es llamada la tierra de las alas. Esta observación ayuda a confirmar que la tierra en cuestión aquí es Etiopía, que hace sombra con las alas. El valle del Nilo es famoso por sus muchos insectos que zumban. Así que por eso se llegó a la conclusión de que es Etiopía a la que se le está hablando esta profecía. Versículo 2 dice: la que envía mensajeros por el mar, en naves de junco sobre las aguas, id mensajeros veloces a la nación de elevada altura y piel brillante, al pueblo siempre terrible, de gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por los ríos. Hoy en día, hermanos, no hay mucho, pero sí hay de esas embarcaciones de junco.
papiro, de eso está hablando, barquitos muy ligeros, que no pueden andar en el mar, por eso se trata del río, que podían ir, dice, manden mensajeros, porque, hermanos, ese tremendo Israel, hablando de Judá, volvía a amenazarlo el rey de Asiria, y mire ahora para dónde está mandando mensajeros. Vayan allá con aquella gente de alta estatura, de tez brillante, vayan y hagamos alianza para que nos ayude y nos defienda del rey de Asiria. Y Dios hablándole siempre a través del profeta. Qué tremendo es el ser humano, ¿verdad? Que hoy en día casi es igual. Hoy en día Dios se habla y habla y habla al ser humano, y el ser humano siempre buscando alianzas para ayudarse él mismo. De hecho, ¿por qué está aquí Dios en contra? Porque Dios siempre ha dicho, hermano, de hecho allá en 1 Corintios dice, no te juntes con yugo desigual. No te juntes, porque entonces el enojo de Dios va a estar sobre ti. Porque ellos traen sus dioses, traen dioses ajenos, traen costumbres diferentes a las tuyas. Y si tú no me eres fiel, si tú no estás firme, te van a llevar tras sus dioses, te van a enseñar sus culturas. Por eso es que Dios estaba molesto aquí con Etiopía, porque estaban haciendo alianza con Egipto. Y esa es la molestia de Dios. Dice, yo puedo. ¿Tú crees que yo no puedo en un ratito deshacer al rey de Asiria? Yo puedo. No necesito ayuda de nadie. Yo lo puedo hacer. Sin que te alíes con nadie. Solamente que confíes en mí. Dios lo que quería era que Judá confiara en ese Dios que lo estaba protegiendo, en ese Dios que le había prometido, yo voy a estar contigo siempre, siempre. Y eso era lo que estaba sucediendo aquí, y ese río Nilo desembocaba allá en el mar Mediterráneo. Dice, andad mensajeros veloces a la nación de elevada estatura y tez brillante. Mientras los embajadores etíopes buscaban convencer a Judá que se rebelare contra Siria, ellos le pidieron a Judá que enviaran mensajeros veloces de regreso a Etiopía, a la nación de elevada estatura, gente fuerte. Y los etíopes esperaban escuchar que Judá se rebeló contra Siria y se alinearían entre sí mismos para ir a pelear en contra del rey de Asiria. Algunos se han referido a este poder naval con potencia desde nuestro tiempo, pero las naves de junco no caracterizan hoy en día a ninguna nación. Y miren, lea conmigo allí Isaías 30, versículos del 1 al 3. Mire lo que Dios habla en contra de lo que estamos hablando, si no andamos tan fuera del tema como empezó el pastor. Isaías 30, del 1 al 3, mire lo que dice Dios a estos pueblos que se apartan para aliarse con alguien que no está de acuerdo a los mandamientos de Dios. Lea conmigo ahí Isaías 30, del 1 al 3, dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón Dios cambiará en vergüenza y el amparo confusión. ¿Ve? Dice, ay de los hijos que se apartan para hacer alianzas y no conmigo, que buscan quien les, decimos nosotros en nuestro idioma, quien les siga la corriente, o como dice en el Nuevo Testamento, buscan quien les predique lo que ellos quieren oír. Dice, ay de ustedes que apartan el oído de mi consejo y prestan oído a otros consejos que no están basados en mi palabra. Ahí mismo, Isaías 31, del 1 al 3, vamos a seguir leyendo lo que habla Dios, la molestia que tenía Dios contra Egipto. Por eso no quería que Judá se aliara con los de Egipto. ¿Qué dice ahí? Dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque
porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio, y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos, y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu. Y de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador, y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. ¿Por qué le está diciendo Dios esto? Porque Egipto tenía demasiados dioses. Y ellos confiaban en todos sus dioses, confiaban en el Dios de la cosecha, confiaban en el Dios de la lluvia, confiaban en el Dios de la guerra, confiaban, bueno, tantos dioses. Acuérdense cuando Moisés, contra todos los dioses que peleó. Y dice, Egipto no es tu Dios, yo soy tu Dios. Sus caballos no te pueden defender, yo sí te puedo defender. Qué bonito dice, ¿verdad? O sea, ¿cómo les está hablando Dios para que entiendan? Dice, los hombres egipcios son hombres, no Dios, y sus caballos carne, no espíritu. Ellos no te vayan a poder proteger, los de afuera no te van a poder ayudar. Tenemos a un Dios de poder, mi hermano. Todo es de que usted confíe. Por eso el Salmo dice, bienaventurado el hombre que puso su confianza en Jehová, porque no será avergonzado. ¿Entendió? Que confiemos en plenitud en Dios, en todo, hermanos. Así puede ser el enemigo grandísimo. Dice, no temas, yo soy tu Dios. Y en realidad, hermano, Dios es quien pelea todas las batallas. Porque en sí el ser humano es miedoso por naturaleza. Somos así. Apenas escuchamos un ruidito extraño en casa y se sienten como cosquillitas en la panza, ¿verdad? Un ruido que no es de la casa. Y luego uno siente como algo de temor, pero como quiera uno sale, ¿verdad? A ver, pero vas con esa precaución. Tenemos eso por naturaleza. Así que el pueblo de Judá, como se miraba que ya era poco, hermanos, ya se habían llevado bastantes. Entonces dice, pues córrele, manda mensajeros a Etiopía que vengan a ayudarnos y vámonos contra Asiria. Y Dios, bueno, hay un texto donde dice, todo el tiempo estuve con mis manos abiertas para que vinieras a mí. Y nunca viniste, sino que te apoyaste en tus propias fuerzas o en aquellos que te podían ayudar. Y dice, vergüenza van a tener al final cuando los vean derrotados, porque qué vergüenza da cuando perdemos, ¿verdad? Más cuando decimos sí, vamos a ganar y sí, y luego que pierdas, como ahora en las elecciones, ¿verdad? Que hubo acá en Estados Unidos, donde Trump decía que él iba a ganar y ayer parece que dijeron que no. Está tremendo, ¿verdad? Se siente como algo de vergüenza cuando te dicen que pierdes. Por eso aquí le está diciendo, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador, hablando de Egipto, y caerá el ayudado, hablando de Judá, y todos ellos desfallecerán a una. Todos tendrán, dice, esta profecía es mundial. Hablando ya del versículo 3, vamos al versículo 3, dice, ustedes, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Esta profecía es mundial, porque ya no nomás se está diciendo Etiopía, ya está hablando a todos los moradores de la tierra, a todos nosotros. Dice, habitantes de toda la tierra, cuando se levante la bandera. ¿Quién se levantó de entre los muertos, mi hermano? Jesucristo. ¿Y quién puso su bandera ahí donde fue crucificado? Y puso Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién? Jesús. Esa es la bandera. No piense ver una bandera ahí en el monte, hermanos. Dicen, Jehová es mi estandarte. Él es mi bandera. Cuando se conquista una nación, se pone una bandera. Cuando Jesucristo venza al anticristo y conquiste a nosotros, bueno, más que todo al pueblo de Israel,
porque su iglesia está con él. Dice que pondrá su bandera. ¿A quién va a poner Jehová como bandera ahí, hermanos? A Jesucristo. Esa es la bandera. Dice, escuchen todos los moradores, cuando se levante la bandera, cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos y llegó todo el mensaje de salvación a todos nosotros, incluyendo a los de Etiopía. Porque ya vamos a llegar allá a la cita de Hechos, donde va el etíope en su carro, porque ellos también, los etíopes también venían cada año a adorar a Dios a Jerusalén, porque ellos dicen que son judíos, no saben de qué rama vienen, pero ellos dicen que son de las tribus. Bueno, se dice que aquí en Monterrey hay alguna tribu perdida de allá de los de Israel, que de hecho que por eso que primero se llamó Nuevo Reino de León, ¿verdad? Algo así, Nuevo Reino León, algo así, porque los primeros fundadores fueron judíos aquí. ¿Por qué creen que nosotros somos los del cabrito, hermanos? Es una receta judía, con el cabrito. Dicen que los fundadores, una vez lo llegué a escuchar ahí en reportajes de Alvarado, eran judíos. Por eso se llamaba Nuevo Reino de León, la ciudad de las montañas. Entonces se dice, no sabemos, ¿verdad? Y lo voy a dejar, sí, así está dicho, que se ha escuchado, ¿verdad? Que algo así. Y de hecho podríamos decir que sí, pues los primeros todos fueron judíos, ¿verdad? Todos los que llegaron a nosotros. Pero bueno, entonces dice, escuchen todos los moradores, o sea que se extendió a nosotros. Cuando se toque la trompeta, hermanos, eso nos podría llevar allá a 1 de Tesalonicenses 4:16, cuando dice, cuando se toque la trompeta, porque al final de la gran tribulación, Dios mismo tocará la trompeta, decíamos en otras palabras, tocará el chofar. ¿Para qué tocará el chofar, hermanos? Para que nos reunamos todos. De hecho, ahorita lo están tocando, decíamos en Israel, para que todos los que son judíos ya se reúnan allí en Israel. Dice, se tocará, mire, ya, vaya conmigo allá a Joel 2:1. Ahí dice que Dios va a tocar la trompeta para reunirnos a todos. Dice, se llama la atención a la totalidad del mundo en cuanto a lo que el Señor hará en la batalla de Armagedón. El pronombre Él se refiere a Jehová. La bandera que Él alzará es el Mesías. Dice que así, parece que el Señor mismo tocará la trompeta en la segunda venida de Cristo. Joel 2:1, ¿qué dice? Tocar trompeta en Sión y dar alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Y cuántos lo creen así que ya está cercano? Ya está cercano el día de Jehová. Una cosa es el día del Señor, hermanos. Otra cosa es el arrebatamiento. Y otra cosa es el día de Jehová. El día de Jehová ya es la ira de Jehová sobre la tierra, de lo que nos está hablando la hermana Josefina en el capítulo 13 y 14 de Isaías, de la gran tribulación. Vaya ahí conmigo de Zacarías 9:14. Mire, otra prueba de que Dios es quien va a tocar la trompeta, hermanos, y a todos nos va a reunir, todos, sea tribu, lengua, nación, lo que sea, todos nos vamos a reunir ahí. ¿Qué dice ahí? Véame ahí. Yo se lo voy a leer, no casi ni se oye. Y Jehová será visto sobre ellos, y sus dardos saldará como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del asunto. Así que dice, Dios mismo tocará la trompeta y nos juntará a todos, hablando ya de todas las naciones. Todos nosotros vamos a oír tocar la trompeta, dice allá también en Corintios, porque se tocará la trompeta. Amén. Así que, ¿qué está diciendo Dios en este tiempo, hermanos? Júntense todos ya. ¿Quiénes? El remanente fiel, júntese. Júntese, porque muy pronto estarán todos reunidos en el cielo. Y bueno, del versículo 4 al versículo 6 nos va a hablar de este tiempo, hermanos, que Dios tiene, como quien dice, la espalda, por decirlo así, a Israel, aunque no lo ha abandonado. Dice, aunque te castigué,
nunca te abandoné. Porque aún sigue su misericordia. Y versículos del 4 al 6 de Isaías 18 dice: porque Jehová me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se madure los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas, y serán despojados todos. Serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano. Invernarán las bestias. Y ya nos daban esta cita de Apocalipsis 18, ¿verdad que sí? Cuando Dios invita a todas las aves, por eso está hablando de Etiopía, porque en Etiopía hay demasiadas aves y por eso se oye mucho zumbido. En otra versión dice hay mucha langosta, por eso ya ve cómo se oyen las langostas cuando vuelan, los chapulines, cómo se oye el zumbido. Y como hay mucho río, pues hay mucha langosta. Entonces dice, nos va a invitar al gran festín, donde digan, coman carne de reyes, coman toda la carne, las aves del cielo, vengan al banquete, buen banquetazo que se van a dar las aves. De todos aquellos que le dieron la espalda a Dios. Acuérdese lo que hablamos de Apocalipsis, de toda la mortandad que va a haber. La tercer parte de la tierra morirá, hablando de gente. Morirá. Imagínense la peste que va a haber, hermanos. Las enfermedades que va a haber. Porque aún el mar entregará sus muertos, dice. Y morirá la tercera parte de los peces. Y morirá la tercera parte de toda la vegetación. Y morirá la tercera parte de los seres humanos. Y es una mortandad tremenda. Pero Dios ahorita dice, Jehová está diciendo, me estaré quieto. El Señor rechaza la alianza con Etiopía porque Él mismo es más capaz de lidiar con los asirios. Él puede descansar sin necesidad de la ayuda de los etíopes. Si Dios quisiera reunir un ejército contra Siria, Él hubiera levantado un estandarte o sonado una trompeta. Él es completamente capaz de hacerlo y lo hará cuando el tiempo sea correcto. No hay ninguna reprensión aquí, hermanos, en cuestión de Etiopía. No hay juicio contra Etiopía en este capítulo. No era como que Dios lo quería juzgar, sino que Dios le está diciendo, estoy en contra de esa oferta que te están haciendo para que te vayas a aliar con los de Etiopía para ir en contra de aquellos. Y llegará el día en que Dios cortará las ramitas, hermanos. ¿Cuáles ramitas? Bueno, dice la Biblia que separa el trigo de la cizaña. ¿Qué pasará con la cizaña, hermanos? Será quemada. Por eso dice, llegará el día en que yo cortaré la ramita. Dios podía terminar con el rey de Asirio, pero no lo hizo en ese tiempo. Pero sí va a terminar con el anticristo. Sí va a terminar con él. Dice, cortaré esa ramita porque para Dios es una ramita. Ese anticristo. Y dice que en un momento terminará con todo. En un momento. Y llamará a todas las aves para que coman. De esa manera los va a alimentar. ¿Cómo ven? Hoy estaba leyendo allí, porque pues estábamos leyendo la historia para poder entender lo de Etiopía. Y me llevaba allá de Jezabel, cuando están peleando también por el reino, cuando fueron divididas las tribus. Y dice que cuando cayó Jezabel, el hombre Jehú se sienta a comer, pero se vayan a ver aquella maldita hechicera. Era hija de rey, entiérrenla. Dice que cuando llegan, ya los perros se habían comido toda su carne, nada más estaban en sus palmas y la planta de los pies. ¿Qué tanto tardaron para comer la carne de esta mujer? Nomás lo que tardó él en comer. ¿Qué tanto tardarán para terminar con todo y limpiarnos la tierra? Y luego vamos a venir nosotros a ayudarle al pueblo de Israel a limpiar la tierra, dice allí en Ezequiel, que por 7 meses estaremos
desmantelando toda arma que se usó. Y por 7 años, al revés, 7 años se enterrarán los muertos. O 7 meses se enterrarán los cuerpos, y por 7 años se desmantelarán todas las armas. Fíjense bien. Así que por eso dice, en un ratito cortaré esa rama, separaré el trigo de la cizaña. Por eso ahorita aquí, ahí mismo en la parábola dice, no la corte, déjenla que crezca junto, déjenlos que crezcan juntitos. Un día yo haré la separación. Así como las 12 tribus, Dios hizo la separación y se quedó con el remanente, con los fieles, que es Judá. Un día va a ser lo mismo, hermanos. Conozca a ese Dios. Un día, de todos los que nos llamamos cristianos, un día Él hará la separación. Y solamente a los fieles dirán, venid benditos al reino de su Señor. Y aquellos que le dieron la espalda, aquellos que prefirieron andar escuchando otros consejos, anduvieron pidiendo ayuda en otro lado antes que rendirse a Dios, dice, esos serán echados en el fuego. Y eso es lo que está diciendo Dios. Yo voy a terminar con eso. Por eso nos dice ahora a nosotros, estar quietos. Estar quietos, dice, en la fe. Estar confiados en mí. Y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia. La acción del Mesías durante el periodo entero del rechazo de Israel hasta el tiempo del versículo 7 está declarada en los versículos del 4 al 6. Su silencio con respecto a Israel durante este tiempo, que ahora suma aproximadamente más de 2000 años, está predicho en este versículo. En efecto, Él dice, yo estaré inactivo, pero aún todavía estaré buscando mi morada. Yo seré para ellos como el sol después de la lluvia y como una nube de rocío en el calor de la siega. Él está diciendo que no cesará de amar, ni perderá de vista a su pueblo. Porque antes de la siega quedará una siega quedará un remanente, mis hermanos. Antes de la siega, ¿cuál es? Antes de la gran tribulación, Dios se llevará a su pueblo fiel. Y después de la tribulación, vendrá a defender a su pueblo. Así que ahorita está en silencio porque está dedicándole el tiempo a la iglesia. Terminamos con el versículo 7. Dice, en aquel tiempo será traída ofrenda al Señor de los ejércitos de parte del pueblo de elevada estatura y piel brillante, del pueblo siempre temible, de gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Será traída al lugar del nombre del Señor de los ejércitos, al monte de Sión. Búsqueme allá, Salmo 87, Salmo 87, 4. Será traída, dice aquí, es evidente una referencia al tiempo en que el reino de Cristo será establecido en esta tierra, y los habitantes de Etiopía vendrán a Jerusalén otra vez para adorar. No se habla aquí de juicio, sino que dice que vendrán a adorar. Será traída ofrenda a Jehová. Isaías anuncia el día cuando los etíopes vendrán a adorar al Señor y traerán ofrendas para el lugar, en el lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte Sión. Al lugar del nombre de los ejércitos, dice, los mensajeros israelitas llevando nuevas a Etiopía, con una alianza contra Siria. Dice en Salmo 87, 4, hermanos. ¿Qué dice? Yo me acordaré de Daab y de Babilonia, donde me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá y de Sión. Muy bien, dice aquí. Dice Etiopía que ellos nacieron ahí. Que a pesar de que están allá, está diciendo, nosotros nacimos ahí. Por eso dice, es evidente en la respuesta a los que están haciendo, que dice que ellos están haciendo en Jerusalén, los etíopes responden que ellos han nacido ahí. Así podemos ver que Dios dijo estas cosas maravillosas de Etiopía. Dios permitió que ellos, dice, Dios no permitió que ellos dejaran de existir como pueblo, aún considerando la forma brutal en la cual fueron tratados. Etiopía es una nación
y lo será hasta cuando se establezca el reino de Cristo, porque está diciendo aquí que todos, aún ellos, irán y llevarán ofrendas al monte de Sión. Dice que llevarán sus oros y sus platas al monte de Sión. Y Apocalipsis 16:7 terminamos con esto, con estas palabras que dice nuestro Señor ahí, al recordar, dice que Él recuerda a todos. Y dice ahí Apocalipsis 16:7, que dice, y que desde el altar pronunció las siguientes palabras. Dice: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Dios no hace injusticia, hermanos. Dios todo tiene un porqué. Así que estamos viendo que se cumplió. ¿Cuándo se cumplió de que Etiopía también formaba parte de la salvación? Ya le había dicho allá, Hechos 8, del 26 al 40, cuando va el etíope y se le acerca a Felipe, le dice: ¿entiendes lo que lees? Él iba leyendo el libro de Isaías y él recibe a Jesucristo como su Salvador y es bautizado. Así que también son parte del Mesías. Y dice, el mismo Isaías lo vio y dijo: un día ellos también subirán y llevarán sus ofrendas al monte de Sión, juntamente con todas las naciones, que somos nosotros. También iremos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gracias, Señor, por su palabra, hermanos. Y miren que esto se escribió y todo se cumplió en el tiempo de Isaías y está también por cumplirse en nuestro tiempo. Se acerca a pasos agigantescos, que pronto estaremos viviendo todo esto que ahorita lo hemos leído, pero que un día seremos protagonistas del milenio de Cristo, del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pongámonos en pie, hermanos, vamos a orar y a darle gracias a nuestro Dios. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a pesar de que hablas de juicio, mi Dios, también hablas de que habrá un día en que todos estaremos contigo. También nos hablas de una paz mundial, que aunque ahorita estén difíciles los tiempos, que aunque ahorita, oh Dios, podemos ver algunos juicios tuyos, pero que aún no llegan a su plenitud, sino que llegarán un tiempo de juicios, oh Dios, pero que tú nos estás hablando, nos estás diciendo: pero si tú confías en mí, si tú me eres fiel, si tú buscas mi consejo, si tú escuchas a quien te da el mensaje y te refugias en mí, yo estaré contigo, yo te guardaré y te protegeré, yo tocaré trompeta y vendré por ti y te llevaré a donde yo estoy. Porque esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, para que donde yo esté, vosotros también estén. Padre, ayúdanos a confiar en ti, a creer en esta palabra, y que así como trajiste juicio a esas naciones, un día también lo traerás nuevamente. Pero que tú anhelas, oh Dios, que antes de que caigamos en ese cautiverio del anticristo, antes de que seamos esclavos del anticristo, nos confiemos en ti y nos refugiemos en ti, porque tú dices: guárdate un poco, pueblo mío, mientras pasa mi indignación. Ayúdanos, Padre, a permanecer confiados en ti siempre y a esperar a que tú vengas por tu iglesia o que tú nos llames ante tu presencia. Te alabamos en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.